Bueno, bienvenidos al encuentro del 7 de agosto, primer encuentro de esta segunda mitad del año. Y bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal la práctica? ¿Cómo andan? Siempre saben que es peor que yo les pregunte, ¿verdad? Bueno, vamos a romper el hielo, ¿les parece? ¿Mm? Bien. Entonces les voy a contar sobre esto, creo que no lo hemos hablado, eh, es sobre las distancias, así, en términos generales. ¿Mm? Las distancias. Eh, Hay dos tipos de distancia, una que es la hábil y otra que es la no hábil. La distancia hábil es desde uno hacia los eventos, desde uno hacia los eventos, y la distancia no hábil es de los sentimientos o las emociones hacia los eventos. ¿Mm? Entonces decíamos, la distancia hábil es hábil porque va a sacarnos del sufrimiento, y la distancia no hábil es aquella que es larga, que es tediosa, y esta distancia no hábil es desde lo que uno siente o piensa hacia los eventos. Hola, Valen. ¿Mm? Entonces, dos tipos de distancia, para romper el hielo. La distancia hábil, que es desde uno hacia los eventos, y la distancia no hábil, desde los pensamientos, emociones, sentimientos hacia lo que sucede. ¿Mm? Seguramente les ha pasado cuando uno puede estar realmente conectado con lo que sucede, uno puede tomar la información contenida en el presente y operar en consecuencia. Ahora, cuando la distancia entre lo que sucede no es hacia uno, sino hacia lo que uno cree que debería suceder, o hacia el diálogo interno, o los sentimientos o emociones, eh, por supuesto que la distancia va a ser mucho más larga, va a ser costoso el vínculo, ya sea cuesta arriba o cuesta abajo. ¿Queda el concepto? ¿Mm? Bien, entonces la práctica, cuando nosotros buscamos en el presente obtener la información allí contenida, estamos buscando vincularnos con lo real. Cuando nosotros nos vinculamos desde una subjetividad, desde una realidad subjetiva, hacia lo que sucede, la distancia va a ser enorme, sumamente costoso, ya sea cuesta arriba o cuesta abajo. ¿Mm? Bien, abro como para tirar algún concepto para tener en cuenta en la práctica. Bien. Bueno, los escucho si quieren hacer algún comentario, si no, podemos continuar. Julio, una pregunta. ¿Y esa? Eh, Anoté que desde la no hábil, que es desde lo que uno piensa o siente, hace lo que sucede. Ujú. Y la hábil, ¿cómo era? Que no lo alcancé a notar. La hábil es Que lo cuando no, saca del sufrimiento. claro, la hábil es cuando no metes adjetivos o calificaciones, simplemente atiendes lo que tienes que atenderse. Ah, bien. Eso. ¿Mm? Eso. La, la, eh, las, las ficciones que uno genera de hijos, de hija, de la madre buena, de la madre mala, la madre exigente.
cualquier. Esas son distancias enormes a recorrer. Y son distancias que van a ser gravosas, ¿no? Porque la vamos a sufrir. ¿Mm? La distancia corta, si quieren ustedes que hagamos un, un pequeño, lo linkeamos. La distancia corta está vinculada con el mensajero tipo 2 y la distancia larga está vinculada con el mensajero tipo 1. ¿Mm? ¿Quedó, Belsa? Bueno, Julio, sería, perdón, sí, Maya, claro. sería un poco como esto, como cuando nos relacionamos con los eventos desde la realidad subjetiva, sería la distancia larga. O sea, desde Esa- los diálogos, desde la mente, se podría decir. Exactamente, Maya. No desde lo real. Ya. Y la otra sería como corres de eso y corres, digamos, limpias el parabrisas y vas a lo real. Exactamente. Restituces la atención, no la fraccionas. Todo va por la atención, ¿verdad? Bueno, si yo me encaramo, me quedo subidito, prendido de una emoción, de un sentimiento, obviamente que voy a estar fraccionando la atención. Le voy a tener que poner esfuerzo, voluntad, va a aparecer el diálogo interno, va a haber una diferencia significativa entre el mapa y el territorio. ¿M? Y voy a tratar de compensar eso a partir de la emoción. ¿M? Bueno, eso. Es otro modo de decir lo que ya sabemos, ¿no? Pero creo que esto les puede ayudar también. Por eso es tan costoso y procrastino. ¿Les suena? Por eso es tan costoso y procrastinamos. ¿M? Porque no estoy viendo lo que tengo que hacer, sino estoy viendo lo que siento y desde donde lo que siento hacer, pretendiendo que lo que tenga que hacer tiene que ser hecho en un contexto de equilibrio perfecto y las cosas no son así, ni mucho menos. ¿M? ¿Quedó? Bien. ¿Algún comentario? Claudia, sí, claro. Bueno, para romper el hielo, este tiempo que no nos hemos visto. Eh, la verdad que tengo las distancias largas como la maratón y, y diría que, bueno, que, que el punto no hábil ha estado ahí este último mes y pico, Ujú, ha sido bastante intenso, lo cual eh, me, enco- me ha llevado a la situación de, he retomado para ver algunos videos de lo que es del primer taller de atención focalizada y, y cómo la dualidad a tal punto que cuando empieza con el FAO, no solamente con el tema de la rumiación y ya pasa el FAO y que uno cree y que puede y bueno y que enreda tanto que hasta se encuentra dando vueltas y decir, bueno, tengo que ir eh, no es que lo tenga que hacer para sentir bien, sino que la constancia hace a que pueda retomar el ritmo y que esté un poco más hábil. Y bueno, y eso mismo, bueno, he tenido momentos en que han sido difíciles y, y estoy tratando de retomar. La verdad que extrañaba y ayuda mucho este trabajo de los lunes. Lamento y espero que ya estés bien. No te quería hinchar porque digo, te deben mandar 200.000 mensajes. Y a los que por ahí tenemos diferentes hábitos,
los lunes nos ayuda, por lo menos en mi caso, ¿no? Hablo de lo mío particular, ayuda como que uno refresque, es un momento para esto, que a veces la cotidianeidad hace que uno le parezca que, bueno, hoy no, o poquito, o se me fue, y el- lo que más uno tendría que poder retomar enseguida es decir, bueno, no soy eso, pasa eso en este momento. Entonces, bueno, eso ha sido como para romper el hielo. Lo tiraste Muy, justo y bueno, muy bien, muy bien. creo que lo sabe más cualquiera. Pero Mira, bueno, mira, Clau, cuando aparece la dualidad, cuando surge lo dual, es porque antes yo he necesitado, para que haya una dualidad, es un diálogo, son dos logos. Bueno, entonces para que aparezca la dualidad, ya sea por algún recuerdo, por la memoria, por algo que tengo que hacer, previamente necesito que esté la idea de primer orden, ¿sabes? Si no, no existe, no existe lo dual si no aparece la idea de primer orden. ¿Y qué era la idea de primer orden, Julio? O primera memoria. ¿Y qué es la primera memoria o idea de primer orden? El ego o el personaje. Por lo tanto, yo entro a dialogar conmigo y genero la dualidad porque soy consciente del diálogo interno, pero lo que no soy consciente es que necesito traer esta idea de primer orden para que converse con esto, ¿sabes? ¿Mm? Eso es fundamental. Entonces, la práctica, la práctica tiene que ser de carácter exquisito para detectar cuándo es que aparece la idea de primer orden. ¿Mm? A veces no nos damos cuenta que esto ha aparecido y nos damos cuenta cuando ya estamos hablando. No pasa nada, pero sí lo importante es que aprender a rescatarlos. ¿Por qué dialogamos con nosotros mismos? ¿Por qué dialogamos? Dialogamos con nosotros mismos porque creemos, y de modo fallido, que ahí hay una solución. Porque mientras me preocupo, creo que hago algo. Mientras sí, me dentro pre- de un nivel de inconsciencia, ¿no? Muchas veces, porque Pero por supuesto, Claudia, lo importante de y esto a veces no hay diálogo y hay síntomas, digamos. es que el diálogo, Y el Claudia, síntoma, no, el diálogo, Claudia, vos mencionaste también, no es solamente un dialogar a modo de palabras. A veces voy de una emoción a un sentimiento, a alguna frase suelta, y vuelvo. Y estoy en ese fagos mixto, ¿no? El diálogo interno no tiene nada que ver con palabras, ni mucho menos. ujú, ¿Eh? Entonces uno va de una emoción a otra y eso perpetúa el síntoma, ¿sabes? ¿Mm? Entonces la práctica es rescatarnos. El único rescate posible es la vía abajo arriba, Claudia. La única vía posible es la vía abajo arriba. Nunca una enfermedad de la mente se soluciona desde la mente. Una herida sucia no se soluciona con más suciedad. No se soluciona así. o- obviamente que por ahí, eh, así, no es un descuido, son varios y a veces uno no los detectó a tiempo para no haber llegado a ese embrollo tan grande, digamos. Ujú. Entonces, bueno, ahí es cuando también uno, como que varias situaciones, es decir, rescatarme, eh, poder desvincularme del ego, no la culpa, no, y, porque si no uno está en un testeo permanente. Es que el testeo no requiere esfuerzo, Claudia. Mira, a veces, te digo, ¿por qué pasó estos días? Este, muchos, algunos de los que están aquí, me piden la consulta individual, ¿sabes? ¿Mm?
De eso sí he seguido trabajando. No la semana anterior, no, la otra, que estuve muy mal, pero sí, a veces la consulta viene bien. ¿Mm? Bueno, gracias, Clau, por la intervención. ¿Algún comentario? Grace. Bueno, escuchando a Claudia y esto de los diálogos, no sé si sucede cuando, por ejemplo, uno se encuentra con una persona que no conoce y cuando lo mira, casi así como a la velocidad microsegundo, nace un catálogo, digamos. Decir, bueno, este es un chanta o qué buen tipo, mirá, hace tal trabajo, entonces debe ser serio, o si está vendiendo esto, debe ser pobre, toda una serie de trabajo de inteligencia para catalogar, y resulta ser que ahí es donde está la idea de primer orden, poniendo en juego un poco, por un lado, la supervivencia, pero depende, también está poniendo en juego que en definitiva no lo conoce. No sabe, lo único que sucede es que no sabe quién es. Entonces, lo real sería no juzgar, o sea, no entrar o sea, tener presente esto de las 8 puertas, tener presente que la idea de primer orden apareció y es como empezar de nuevo. Decir, bueno, ya nos dimos cuenta de lo que está pasando adentro, arranquemos de nuevo con el visitante, supongamos, ¿no? Sí, tal cual. Mira, Grace, la idea de primer orden surge, y vos lo dijiste muy bien, creo que Graciela también, y Claudia, está vinculado con la supervivencia de la naturaleza, primero que nada. Luego con la supervivencia de la cultura, ¿verdad? Bien. ¿Y qué es lo que hace que aparezca el ego? Lo que hace que aparezca el ego es que no tolera la incertidumbre, no tolera el no saber. Y no tolerar el no saber está vinculado con el control. Y el control está vinculado con el miedo. ¿Mm? Entonces, el otro día lo conversamos con vos, Graciela, acá en casa y los chicos. La presencia, habitar la presencia. Tenemos que permitirnos habitar una presencia de escucha. Pero no es una presencia de que yo escucho, es la escucha misma. Se escucha con el cuerpo, no se escucha con los oídos. Y mientras que escucho, observo la aparición de del que cataloga, el que pone, este es acá, así, 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 así. Pero eso no podemos inhibirlo. ¿Por qué? Porque hace la supervivencia. Por lo tanto, si yo te guardo la expectativa de que no tengo que ponerle adjetivos, estoy perdido, porque los adjetivos van a aparecer solos en milisegundos, como decía Graciela. Entonces, si uno se vincula de modo amoroso y porque conoce cuál es el funcionamiento de la mente, no interviene no interviene eh, en los productos. Los productos están ahí para información. No te enojes con el catálogo. Sí, está ahí. ¿Qué tiene que ver? Es muy interesante porque si no fuera por los catálogos, nosotros no podríamos corrernos y no podríamos practicar. Por lo tanto, un pensamiento, un adjetivo, una clasificación, pobre, rico, chanta, no chanta, serio, no serio, es porque ya está lo dual. Pretender que no esté lo dual, estamos perdidos. ¿Eh? Dentro de las tradiciones, o dentro de la tradición, hoy justamente escribí al respecto, eh, obviamente que se busca ser veraz, certero y que no haya lugar a dudas. ¿Mm? Eh, por ejemplo, lograr la iluminación. ¿Mm?
por ejemplo, eso, ¿no? Lograr la iluminación. Lo que no se insiste, y por lo menos lo que yo observo en lo que he leído, y en estos años, no se insiste en decirle a la gente, mira, cuando logres la iluminación y te des cuenta que estás ahí, ya no la vas a tener más. ¿Mm? Es importante recordar eso, la impermanencia o lo transitorio. Uno cree que hace algo y esto va a perdurar, y esto no es así. Es una práctica constante. ¿Y por qué es constante, Claudia? O como creo que vos decías recién. Es constante porque lo percibo desde lo dual. Desde lo dual es constante. Ahora, si lo percibo desde lo no dual, desde la causalidad inmanente en la realidad implicada, esto simplemente sucede en un presente. En un presente que tiene la característica de infinito. Es un presente, el infinito. El infinito y la eternidad únicamente son percibidos desde el presente. No son percibidos desde otro lugar. Siempre, siempre. El presente, el Dharma, la información contenida en el presente, es la puerta para percibir la eternidad y el infinito, que no son otra cosa que aspectos del absoluto. Esa ligazón que uno puede hacer cuando uno reconoce la serenidad, cuando uno reconoce la paz, el enjoy, el disfrute de la presencia, es porque hemos salido de lo dual. Y salimos de lo dual cuando el absoluto se reconoce a sí mismo. El absoluto que somos se reconoce en lo que sucede afuera. Por lo tanto, cuando eso sucede, no hay dentro ni afuera. Ni hay mensajero tipo 1, ni hay mensajero tipo 2. Todo se trasciende. ¿Mm? ¿Estamos, Grace? Sí, No la compliqué. gracias. Un poco. Bueno, pero quedó más o menos. Pero quedó, sí, porque es justamente ahí cuando uno se da cuenta y, y frena, cuando acepta esa incertidumbre o no saber, y ese es el presente. Exactamente. Eso es. El no sé. Es un no sé, Grace, pero es un no sé lleno de conocimiento. Fíjate vos qué paradojal. Es un no saber lleno de conocimiento. Quizás, Claudia, el no saber sea un modo de vincularse con lo que sucede. ¿Mm? El no saber, simplemente me allano, el no sé. ¿Mm? Cuando veamos el próximo retiro que vamos a tener, es sobre prácticas de compasión y autocompasión. Y el otro, el de fin de año, es de prácticas meditativas deconstructivas. ¿Mm? Está vinculado con el no sé, Claudia, ¿sabes? Con el no sé. ¿Mm? Son prácticas de autoindagación. Bueno, muy bien. Mabel, Lili, Adri, Alberto. Bueno, no hay micrófono abierto, así que... Bien, Yo, sí, perdón, ¿quién era? Maya, sí, no, perdón. no, que el otro día estaba justo leyendo un libro de aceptación y recordaba los encuentros, porque al final, o sea, el ejercicio, este cultivo, digamos, de la atención, que parece tan simple, pero que es al mismo tiempo como, es un poco, no decir en contra, pero es como educar la mente un poco reconociendo y aceptando que la naturaleza de la mente es este va y ven, ¿no? O sea, que no vamos a pretender controlar eso, pero al mismo tiempo
pensaba, reflexionaba sobre todo lo que se gana, ¿no? Con este cultivo de la atención. Obviamente, como tú dices, reduces la huella de sufrimiento, proteges digamos, del ego, uno es menos reactivo y toda una lista de cosas que se derivaban de esto y pensaba, o sea, ¿cómo lo haces? Y a lo que volvía siempre era solamente al cultivo de la atención. O sea, porque uno puede hablar del sufrimiento, puedes hablar de la aceptación, puedes explicar el ego, puedes explicar un montón de cosas que uno lo entiende desde lo racional, está bien, pero si no practicas eso, igual se queda como en, sí, o sea, lo entiendo, está bien, puedo a veces tomar distancia, me puedo dar cuenta, pero si no lo incorporas como una práctica y que parece tan sencillo, pero que al mismo tiempo es algo como que uno tiene que estar todo el tiempo ahí, como tú dices, no es que llegas un día y dices, ya, cultive la atención, se acabó. O sea, es todo el día, ida y vuelta, y que traiga tantos beneficios, o sea, sí es como, o sea, parece increíble, pero es así, ¿no? Y a veces uno trata de rodear ese camino por otro lado, y decir, pero bueno, ¿qué otra forma? ¿De qué otra forma acepto esto? ¿De qué otra forma sufro menos? ¿De qué otra forma? Y la verdad es que te das cuenta cuando estás en eso, analizando que como tú decías, o sea, no se puede componer algo de la mente, como decía este maestro, a través de la mente, ¿no? O sea, hay que salir de ahí, pero es un reto donde, no de ponerle esfuerzo, pero de estar todos los días en eso, rescatándote y a veces incluso sabiendo que ni con la práctica ni con el rescate ese momento lo vas a lograr. Probablemente vendrá después. Entonces, uno aprende también un poco a manejar eso de la frustración, porque estamos muy acostumbrados a que hago esto para salir de esto, hago esto para tener esto. O sea, vuelve la mente en modo hacer. Entonces, cuando yo hablo con la gente que empieza a practicar meditación, todo el mundo es como, no, pero es que no logro concentrarme, es que eso no vale para mí, porque todo el tiempo estamos desde esa mente, modo hacer, queriendo, digamos, eh, no llegar, pero tranquilizar a la mente o cambiar al modo ser. Pero si seguimos con ese piloto automático de siempre querer alcanzar algo, me siento y quiero concentrarme, me siento y quiero estar bien, me siento y quiero alcanzar la paz, es muy paradojal, pero así pasa, ¿no? Y me ha pasado y he caído un montón de veces y después como que me doy cuenta que no va por ahí, ¿no? Sin embargo, nos encontramos todos los lunes, ¿verdad? ¿Mm? Pero fíjate vos, Maya, que ¿por qué hay que practicar? ¿Por qué hay que practicar? Algo que les contaba el jueves, creo, el jueves contaba yo en el Ateneo, eh, donde vemos el libro. Mm, a ver, si lo voy a decir desde este otro lugar. El Homo sapiens sapiens ha necesitado generar una narrativa de carácter simbólico, Claudia, a partir de pensamientos, dibujos, imágenes, para dar cuenta de lo real, ¿verdad? Palabras, lenguaje, pero esa necesidad de crear estos simbolismos están vinculados con la supervivencia en la naturaleza. ¿Por qué vinculado con la supervivencia en la naturaleza? Porque si no fuera por esos simbolismos y por el lenguaje, no podríamos nosotros ficcionar ni podríamos colaborar en grupos grandes. Eso, Claudio. Necesitamos colaborar en grupos grandes. Por eso los pensamientos, las ficciones, las narrativas que generan mitos, ¿verdad? Ahora ya no estamos con esto de que la necesidad de generar mitos como había antes, por ejemplo, creamos en Dios y no el resto del mundo no vive en la verdadera fe, ese tipo de cosas ya no hablamos, ¿verdad? Ese tipo de mitos no. Hay otros ahora. Entonces, lo que hacemos con la práctica es justamente desandar una herramienta de supervivencia, Claudia. Por lo menos desactivarla por ratitos, ¿sabes? Por eso cuesta tanto.
Por eso cuesta tanto. Entonces, cuando nos corremos ligeramente de allí, podemos ver realmente con una mayor perspectiva. ¿Por qué? Porque la atención no está fraccionada, como decía Maya. Entonces, insisto en esto. Cuando aparece lo dual es porque ha aparecido el ego. Yo necesito salir de lo dual. El observador, Claudia, que vos lo has desarrollado ya hace un tiempo, no alcanza. Necesito pasar a lo otro. Necesito pasar a una deconstrucción. ¿Mm? Porque lo dual, a pesar de que sea el observador o que sea C2, no alcanza para dar cuenta del malestar. Necesito desandar ese otro aspecto. Pero desandar ese aspecto de lo egótico, del personaje, o primera memoria, o idea de primer orden, es contraintuitivo, Claudia. Por eso insiste el observador en quedarse. Si hay observador, va a haber narración. Por supuesto que la vas a pasar mejor que antes, pero no es muy difícil salir de ahí, ¿sabes? ¿Mm? Bueno, Maya, más o menos. Bien. Entonces, acuérdense, si yo me digo, tengo que practicar siempre, automáticamente estoy en el reino de lo dual. Cuando parezca es siempre, todo el tiempo tengo que hacerlo, ya estoy en lo dual. Ya estoy en lo dual. ¿Mm? Tanto el futuro como el pasado son ficciones que nos hacemos, que sirven obviamente para mm, ver qué es lo que voy a comer, el trabajo, tener un ahorro, está bárbaro, fantástico, pero no para todo el tiempo. No para todo el tiempo. ¿Mm? Bueno, muy bien, Maya. ¿Algún otro comentario? A ver. Sí, hola a todos. Y que estén mejor. Nada, o sea, esto que estábamos comentando, uno está en la distancia con los eventos. Está sufriendo porque la distancia es grande, porque lo está haciendo desde lo no hábil y, y pero en el medio del sufrimiento que todavía no alcanza a discernir si es que está uno, digamos, integrado en el evento del pasado o en el temor de lo que va a suceder, en la procrastinación para que no suceda o no va a pasar esto, entonces lo voy a dejar pasar más tiempo porque si tomo esta decisión va a volver a suceder el temor, va a volver a suceder el evento desagradable. Todo esto que a uno lo hace sufrir. La práctica, que cuesta tanto, como dice Maya, y bueno, me voy a poner, voy a hacer la práctica y la práctica hace que el pensamiento nos lleva y nos trae, nos lleva y nos trae. Es como que uno practica para, eso es cierto, para ver si uno se siente, para rescatar, si no, para estar en paz por algunos momentos, para serenar la mente en definitiva. Pero sí he observado que refuerza al observador. Entonces aparece el observador y se da cuenta de que el ego está ahí, esto de la ola, que se sentía la ola chiquita, ¿no? Y entonces el ego tiene toda esa historia y, y el ego, y en el ego uno descubre cuáles son los sentimientos que se están jugando ahí, cuál es el control está jugando, que la necesidad de afecto está jugando, que todas esas cosas están jugando. Entonces uno lo descubre. Y eso hace, al descubrir esas cosas, es como que se abre a la luz y dice, bueno, ahora es esto lo que está pasando. Y se queda ahí. Lo ve y se queda ahí.
lo descubre y se queda. No hay un avance a veces, y eso es lo que produce sufrimiento, no hay un avance en el, bueno, sí, está bien, esto está pasando, pero bueno, vamos a volver a tener una aceptación. Cuesta la aceptación, estoy observando yo, cuesta la aceptación. Entonces, como la práctica, volver a la práctica, para volver a la aceptación, volver a la realidad, eso es un ir y venir permanente. Y duro, duro. Mabel, mire, a ver si le puedo hacer un comentario que sea pertinente. Eh, la práctica debe ser, la fe debe estar puesta en la práctica, en no otra cosa. Por eso están ustedes acá, por la profunda fe que tienen, no en mí, por supuesto, sino en la enseñanza. Por eso están acá. Y repiten, y repiten. Y después nos vemos con ustedes en privado y con otra gente que no está aquí. Y repiten, y repiten. ¿Por qué? Porque funciona. No obstante ello, hay un aspecto, todas las psicoterapias y el mindfulness instrumental llegan hasta C2. No avanzan a C3. Se quedan todos en C2. Con muchos de ustedes hemos estado trabajando todo este tiempo y muchos de ustedes ya han logrado vislumbres, ya han estado en lo que se llama C3. Aparte, tampoco hace falta ninguna graduación de nada para llegar allí, ni mucho menos. Lo que sí es importante, Mabel, tratar como una sugerencia de no instrumentalizarlo al presente. No instrumentalizar el presente. Porque si lo instrumentaliza al presente, siempre le va a quedar como corto. Va a haber ciertos vislumbres, pero no va a poder avanzar. Ahora, si la posición es distinta, donde uno es instrumento para el presente y no es que uno instrumentaliza el presente, la apertura es mayor. Si yo estoy practicando para que esto o tal cosa o tal otra no suceda, estoy totalmente perdido. ¿Sabe? Hace un rato hablaba con una persona que tenía un hijo con una disforia de género. ¿Mm? Entonces, este muchacho se autopercibe ahora, mujer, está con tratamiento hormonal, pero no es un chico libre. ¿Por qué? Porque tenía un brote psicótico hace un año y pico. ¿Mm? Entonces, la autopercepción tiene que ser absolutamente libre. Este hombre me comentaba esto con respecto al hijo, esta dificultad en práctica para sentirse bien cuando esté con el hijo. Y es muy difícil que esto suceda porque en el fondo él sabe que si bien esto aparentemente es normal, está muy bien su decisión, en el fondo sabe que esto está teñido por una patología. ¿Sabe? Entonces, esperar que esta patología no se manifieste es la locura total. La práctica de uno va más allá de la contingencia específicamente con el chico y con la enfermedad, ¿sabes? ¿Mm? Entonces, la práctica no puede quedarse para el abordaje en particular de una dificultad que yo tenga con un familiar o lo que sea, o por enfermedad o por el cáncer, lo que sea. No se puede quedar ahí. Por eso es importante uno ser instrumento para el presente. ¿Mm? Y hay veces que las cosas no se dan como uno pretende. ¿Mm? Y sin embargo, uno tiene que estar allí. ¿Mm? Lo mismo con las adicciones, con cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, uno
Pretender que eso no esté allí es ignorante totalmente. Lo que uno tiene que renunciar es al control de lo que está por fuera del ámbito de uno. Mabel, qué difícil que es eso. ¿Mm? El otro día me decía un paciente que también que un familiar se está por separar o divorciarse, una cosa así, el hijo o la hija, no me acuerdo. Bueno, hay cosas que uno va a poder manejar y otras cosas que no. Lo importante es cómo yo me rescato, cómo permito que el presente se manifieste. Porque si yo le pongo esfuerzo y voluntad, voy a fraccionar la información. Y yo necesito justamente para poder ayudar adecuadamente a aquel que sufre y a mí, tomar la información contenida en el presente. Nada tiene que ver con que me guste o no me guste. Gracias, Mabel. Adri, sí, claro que sí. Hola a todos. Algo que mencionaste que lo quisiera notar, que dijiste que lo apropiado, lo conveniente, renunciar al control, A la digamos, pretensión, a la pretensión, no al control. Porque el a control la, va a surgir solo como expectativa, Adri, ¿sabes? Querer, bien, querer controlar, perdón, algo surge de modo automático porque está vinculado con la supervivencia. ajá, Entonces el problema no son las expectativas que se disparen. El problema es que yo me monte sobre las expectativas y genere una intensidad en ellas. Pero la expectativa va a surgir. bien. Bueno, gracias. Ah, eso era. Quedó así. Sí, sí, porque digamos, armaste una frase, digamos, como con mucho contenido y no le pude, digamos, anotar. Y Ujú. que me parece que mencionaste que tenemos que renunciar, digamos, al control y quise seguir atendiendo, digamos, a lo que expresabas y se me fue, digamos, Ah, bueno, de, es a la pretensión de controlar lo que está fuera de tu ámbito. ajá, bien, bueno, Ujú. gracias. Bueno, era así. Bueno, cortito. Bien, estamos, bueno, Adri, que fue el que preguntó, creo, y Mabel. ¿Mm? Bueno, ¿algún otro comentario? Lili, por favor, claro. Este presente que se manifiesta, ¿es lo que después narramos en pasado? ¿Que lo narramos desde el pasado? El presente se manifiesta y lo narramos en pasado cuando la experiencia es C3, Lili. Ah, está, El presente siempre está ahí, siempre. siempre está ahí. Lo que sucede es que cuando aparecemos nosotros o aparece el personaje, fraccionamos la atención. Está. Y al fraccionarla, no podemos tomar toda la información que viene en el presente y automáticamente salimos. Mira, permanecer o no permanecer en ese estadio no es asunto del practicante. La práctica es recordar el protocolo y volver una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque es desde allí donde menos daño voy a hacer a uno y a los demás. Si es que uno decide optar por la reducción del hueso de sufrimiento, ¿verdad? Si no optamos por la reducción del hueso de sufrimiento, nos quedamos en C2. Eso es fundamental. ¿Mm? ¿Mm? Desde C2, desde el observador, donde hay una defusión, hay un observador, ayuda muchísimo, o desde allí se producen las peores aberraciones. ¿Ah? ¿Mm? Si no, los invito a leer a Hannah Arendt, La banalidad del mal, por ejemplo. ¿Mm? La banalidad del mal. ¿Mm? Eso es, las locuras de experimentos en los campos de concentración se hacen desde C2. ¿Mm? Aunque parezca una locura total. ¿Mm? Bien, eso. Julio, ¿en qué sentido
cuando dices, bueno, no leí ese de Hannah Arendt, pero ¿en qué sentido esas locuras que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial se hicieron desde C2? No solo en la Segunda Guerra Mundial, en lo cotidiano. Sí, Hay una defusión con lo que sentimos como individuo. Por lo tanto, el sujeto no es persona, es objeto. Entonces, es objeto, y por una ley que se inventaron, de esto podré comentar más Graciela, una ley que se inventaron de la raza aria pura, los otros eran razas degeneradas que necesitaban ser exterminadas. Por lo tanto, no eran personas. Entonces, al quitarle el estatus de persona, ser subnormales, eran, desde la concepción eugenésica, podrían ser eliminados o podrían ser utilizados como animales para experimentos. o sea, era quitándole la humanidad al otro, Claro, deshumanizando al otro. no solamente quitándole eso, sino que eso te facilita a vos de fusionarte. En C2 aparece el observador, ¿verdad? Ujú. Ese observador no tiene que perder de vista jamás la reducción de la huella de sufrimiento. Si la pierdes, aparece un tomar al otro como objeto, un objetivar. ¿Mm? Eso se ve, es muy común maya, cuando la gente entra en lo que se llama el síndrome de burnout o quemado, Sí, donde le importa, y lo ves en medicina, ¿Mm? O en cualquier otra actividad, ¿verdad? ¿Eh? Había un sketch de un humorista, Gasalla, de una docente, Ofelia, y lo digo por Mabel, que estaba, otra que estaba en burnout, estaba totalmente, y ella era una perversa de libro. Perversa de libro. Entonces, lo perverso aparece allí. Cuando tomo al otro como objeto, vaya, no es una cosa, algo como tipo de psicópata, y simplemente no, lo puedo hacer una vivisección, puedo abrirlo mientras está vivo, y creer que lo que estoy haciendo es perfecto. ¿Mm? En la banalidad del mal, esta que te contaba, no sé si ustedes recuerdan a Eichmann, ¿m? Que estaba encubierto, creo que era un coronel de la GSS, estaba encubierto aquí en Argentina y viene el Mossad en el año 50, 58, estaba creo que Frondizi en esa época, el presidente, viene el Mossad, lo toma, el Estado de Israel tenía apenas 10 años o menos, lo secuestra a este hombre y se lo lleva a Israel y lo juzga en Israel. Lo juzga, fundamentalmente lo juzga. Entonces Hannah Arendt, que había sido amante de Heidegger, es mandada por creo que es Berlin Herald o alguno de los diarios importantes de Berlín, la mandan a ella para participar y tomar nota de los alegatos de unos y otros en el juicio que se celebra en Tel Aviv. Y Hannah Arendt fue muy criticada porque toda la idea que había, incluso por los mismos, la misma judía, ella era judía, eh, fue muy criticada porque ella decía que, y se daba cuenta de que, y lo narraba así en sus escritos, que estos criminales de guerra eran personas absolutamente ordinarias. Sin embargo, lo que se pretendía desde los estados es mostrarlo como un monstruo, como odiadores. No, eran gente totalmente ordinaria. Totalmente ordinaria. No tenían ni siquiera nada de criterio. Era simplemente porque los otros dijeron, yo hacía simplemente esto. ¿Mm? Una cosa así como la obediencia de vida que fue en su momento acá. Entonces, este hombre no tenía ningún tipo de registro de que había hecho, y no era porque tuviera ninguna patología psiquiátrica, ni mucho menos, o que fuera un psicópata, ni mucho menos.
sino porque se había exculpado la masa. ¿Mm? La masa había determinado que estas personas no son personas, bueno, y el Reich había pensado de ese modo a través del Führer, ¿no? Bueno, entonces participó sistemáticamente y su trabajo era eficientizar el traslado de judíos para el exterminio. Pero si yo hacía mi trabajo, era muy eficiente, es más. Bueno, locuras así. Bien, entonces, bueno, por supuesto, terminó colgado este hombre. Y Hannah Arendt fue muy criticada por justamente exponer eso, por eso se llama la banalidad del mal. Absolutamente vano, absolutamente vano. ¿Mm? Y eso se hace desde C2, ¿sabes? Desde un observador que, bueno, para uno es abominable, bueno, pero de ese modo. En la época del terrorismo de Estado en Argentina, obviamente que había terrorismo de otro lado, pero el terrorismo de Estado es tremendo. Por ejemplo, los médicos que participaban para que la persona estuviera lúcida mientras fuera torturada e inhibía ciertas torturas para que la persona esta no muriera y pudiera dar más datos si es que los daba. Bueno, eso es C2 también. C2 no es solamente pasarla bien. Por supuesto, la mayoría de la gente no hace estas locuras. Pero sí es importante tener en cuenta que esto sucede. Por eso siempre insistimos en la reducción de huellas de sufrimiento. Eh, bueno, eso. ¿Está? ¿Eh? Sí, gracias. Bueno. Bien, ¿quién estamos? Maya, ¿quieres dirigir la práctica? ¿Ya? Perfecto. ¿Vos das el mensaje del anochecer o lo querés que lo dé yo? Tú mejor. Ok, Hasta yo. dale. Yo voy a- Listos, listas. Nos sentamos en una postura digna, la cabeza recta, la espalda erguida, las plantas de los pies en el piso. Vamos a iniciar la práctica haciendo solo un pequeño scan de cómo está nuestro cuerpo, desde la cabeza, observando que no estemos tensionados. Si hay algún músculo del rostro que está en tensión, soltamos. Dirigimos el foco de la atención a la parte del cuello. Soltamos si hay alguna tensión en los hombros también. Lo observamos. Vamos soltando. Ahora llevamos el foco de la atención al pecho, al tórax. Observamos cómo cuando respiramos se expande la caja torácica. No pretendemos controlar la mecánica respiratoria, ya sabemos que lo único que tenemos que hacer es observar.
Bajamos lentamente el foco de la atención al abdomen. También observamos si hay alguna tensión. Nos dirigimos ahora a la pelvis. Ahora tomamos registro de las piernas, los muslos, vamos a las rodillas, pasamos por las pantorrillas, y terminamos en las plantas de los pies. Soltamos cualquier tensión. Y ahora estabilizamos el foco de la atención en cualquier punto de anclaje que escojamos. Puede ser la vacuidad tipo 1, la vacuidad tipo 1 ampliada, la mecánica respiratoria, las plantas de los pies, las manos apoyadas en los muslos, la postura corporal en general. O puede ser también el final de la exhalación. Cualquier cosa que aparezca en el mundo externo, no es asunto nuestro, así como tampoco lo que aparezca dentro. Aceptamos si hay un sonido, observamos y aceptamos cualquier pensamiento que venga.
Aceptamos si hay alguna sensación corporal. También aceptamos cualquier emoción que aparezca. Nos reconciliamos con cualquier cosa, reconociendo que está ahí, que es solamente información. Recordamos que cualquier estímulo interno o externo que aparezca es perfecto, porque está ahí en este momento y no puede ser distinto a lo que es. También recordamos que no necesitamos enojarnos cuando nos vamos. Solamente tenemos que detectar eso y nuevamente regresar. Eso es todo. Observamos la postura corporal. Mantenemos el compromiso de intentar no movernos durante la práctica, de observar
sin poner esfuerzo. Y cada vez que nos vayamos nuevamente restablecemos con mucha compasión y con mucho cariño el foco de la atención. Soltamos pensamientos, diálogos internos. Si en algún momento observamos que nos enganchamos con cualquier cosa, empezamos a dialogar con algo que estamos etiquetando, un pensamiento, una emoción, un suceso. Reconocemos que es producto de la mente. Aceptamos que así trabaja nuestra mente, que esa es su naturaleza, pero sin renegar de eso jamás. Observamos ese pensamiento que aparece, ese diálogo, ese recuerdo, tal vez esa preocupación. Y si observamos, nos damos cuenta que no tiene ninguna sustancia. Que si estamos con la atención intacta, eso se desvanece. Es como una pelota que si intentamos empujarla dentro del agua, con esfuerzo igual va a saltar, va a volver. Pero si la dejamos ahí intacta, sin esfuerzo, sin rechazo, en algún momento la corriente se... Recordamos que la práctica
nos lleva a reconocer que es un pensamiento, una emoción, y que podemos soltarla. Recordamos que la distancia con los pensamientos, emociones, tampoco es asunto nuestro. Es asunto de la práctica. No debemos preocuparnos por tomar distancia de eso. Solamente debemos ocuparnos de regresar todas las veces que somos conscientes que nos hemos ido. La práctica sola hace lo que tiene que hacer. Estabilizamos el foco de la atención. Cualquier punto de anclaje que escojamos.
Respetuosamente les recuerdo, vida y muerte es algo urgentemente serio. Todo pasa rápidamente a lo lejos y se desvanece la oportunidad de este instante. Que cada uno completamente corte la negligencia y corte la indulgencia. Y despierte, despierte. Atención, que tu vida no pase en vano. Gracias, Maya. Bueno, comentario, impresión. Bueno, entonces les voy a hacer una invitación. Si así lo desean, esto por supuesto no incluye a Graciela ni a Maya, que de por hecho tienen que hacerlo. Pero si Adriana, Elsa, Lili, Claudia, Mabel, Alberto o Mirta desean también dirigir como lo ha hecho Maya, simplemente envíenme por privado. ¿M? Y yo les voy a enviar y vamos a conversar un poco, ¿saben? Creo que ellos están en condiciones también de ustedes de poder hacerlo. Por otro lado, Maya, vos recibiste un drive con unas, ¿cómo es que dice? Comentarios sugeridos, algo así. No. Bien. No, tuyo. Sí, porque lo he compartido con Graciela y con los chicos. No, no te preocupes, no importa. Si no, mándamelo y poneme ahí, Julio, mándame el drive. ¿Mm? Son frases sugeridas, creo que así es, ¿verdad, Graciela? Frases sugeridas. ¿Vos pudiste entrar, Grace? Bien. En las frases sugeridas es no solamente para Maya, Graciela, sino para todos, tanto Adri, Elsa, Lili, Claudia, Mabel, Alberto, Mirta, o quien lo desee. Son frases como estas que acaba de nombrar Maya. Espalda recta, pulgares amablemente se tocan, llevamos el foco atencional en un punto de anclaje neutro, esas cosas que decimos. Así que bueno, después se las voy a enviar y quien obviamente desea hacerlo me envía por privado. Bueno, nos vemos el lunes que viene, si les parece. Un cordial saludo a todos y yo por ahí voy subiendo alguna cosita por Instagram para que acompañe la práctica.